Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Dáselo más fuertes para el Señor. Amén. Gracias, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En casita también un saludo y un abrazo. Y qué bueno que podamos tener este tiempo. Yo creo que estás escuchando este mensaje de manera presencial o en casa. Es porque Dios tiene una palabra para ti. Es porque Dios te quiere hablar. Es porque Dios desea enviar un mensaje a nuestro corazón. Yo creo firmemente que así es. Y el día de hoy el tema es la bendición de mi desierto. Soy medio contrastante, pero efectivamente hay bendición en el desierto. ¿Puede haberla? Bueno, vamos a platicar hoy acerca de qué tanto realmente puede haber una bendición dentro de un desierto. Les pido si oramos, me ayudan a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Permite, Señor, que sea sabiduría de lo alto, Señor, y no humana. Permite, Dios, que tu palabra sea dada con temor, con temblor, con denuedo, pero sobre todo con mucho amor, Señor. Ponemos en tus manos, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ha pasado ya más de 2 años, sabemos de esta situación de la pandemia. Sabemos que ha sido muy difícil. Esta vez no salimos invictos con la familia. También nosotros caímos al principio de este año. Nos dio el COVID a la familia completa. Entonces, de repente no es fácil, porque pensábamos que todo estaba bien. Y pues resulta que pues no. Gracias a Dios que los síntomas fueron realmente no tan fuertes y pudimos salir. Mi esposa todavía tiene alguna situación ahí de vías respiratorias, pero está bien y confiamos en que va a salir también pronto. Saludos hasta casita. Entonces, bendición en un desierto. Resulta que ¿cuántos negocios, cuántas personas de repente hablo de antes de la pandemia, había una situación difícil económica? Quizás el negocio no estaba jalando bien, o quizás el trabajo no estaba pues como quieres que esté, o estabas en riesgo de perderlo, no. Y de repente viviendo un desierto quizás, y pum, llega algo que no esperábamos, algo mundial, algo que si nos ponemos a pensar, realmente ahora es un antes y después de la pandemia. Durante muchos años se va a hablar de estos tiempos. Se va a decir, en aquellos tiempos, en el año 2000 y bla, 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 2021, 2020, 2019 comenzó. Se va a hablar de estos tiempos durante muchos, muchos años. Es un antes y después. Entonces, con problemas laborales, con problemas personales, familiares, y llega ahora una pandemia. Y fuerte, con muchos muertos, con muchas personas padeciendo las secuelas de. Entonces, qué tremendo es realmente hacer un conteo y saber que sí, a veces se puede ir de un desierto a otro desierto mayor. Y aquí es donde Dios entra. Aquí es donde Dios llama nuestra atención. Porque a pesar de las circunstancias, Dios nos habla, nos envía mensajes. A pesar de cualquier situación que estamos viviendo, Dios está ahí, en medio de una tribulación que tú y yo estemos pasando. Alguien dice, pero es que yo no lo veo. Yo no veo, ya no veo lo duro, sino lo tupido de la situación que yo estoy viviendo. ¿Y dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios en mi desierto? ¿Acaso Dios me escucha? Y se comienza a perder de alguna manera el creer si Dios me está escuchando, o realmente yo ya no, quizás no soy lo suficientemente bueno para que Dios me escuche. Tal vez no he hecho las cosas bien físicamente, me he portado mal y quizás Dios no soy digno de que me escuche. Quizás, no sé, empiezan a pensar muchas cosas. Por eso hablamos de un desierto. Y de eso es lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de qué se puede rescatar y qué es lo que sucede dentro de un desierto. No ha sido fácil. Lo que sí te puedo decir con todo mi corazón es que dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, y las pandemias y los problemas familiares y enfermedades, dice, todo eso pasará. Pero dice la palabra, pero, dice Dios, mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Mi palabra permanecerá para siempre. Y lo que Él promete, Él lo cumple.
Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Te lo prometió, está en tus manos. ¿De quién depende de tomarlo ahora? De ti y de mí. Amén. Vamos al pasaje de la Biblia. Vamos al primero. Vamos a leer, está un poquito largo, vamos a leerlo pausadamente. Números 21, del 1 al 9. Este pasaje es muy importante porque tiene al final tiene un pasaje donde quizás puede confundirnos y a veces no se tocan estos temas, pero es una gran bendición poder saber que la Biblia es profética y la Biblia nos habla de todas formas. Pero vamos a comenzar con esta historia de lo que pasó al pueblo de Dios. Vamos a hablar precisamente de esto, desiertos. Dice la Biblia, cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel. Ellos ya veían el pueblo de más de 1 millón de personas que habían salido de Egipto y estaban conquistando las tierras. Lo que Dios les había prometido se estaba cumpliendo. Ahí va la multitud de hebreos, de israelitas. Pero dice así, oyó que venía Israel por el camino de Atarim y peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, aquí hay una situación fuerte. Resulta que Israel venía dispuesto a conquistar tierras, pero sale perdiendo, al grado de hasta que tomaron prisioneros de ahí. Entonces Israel venía con toda la actitud de la promesa, pero de repente también hay desiertos sobre desiertos. Ellos estaban en un desierto y finalmente comenzaron a pelear y a perder algunas batallas. Pero aquí pasa algo. A veces muchas cosas las hacemos por impulso y a veces no le pedimos a Dios una dirección. Quizás decimos, bueno, ya Dios prometió que, no sé, que ibas a tener un negocio. Y Dios me lo puso en mi corazón que voy a tener un negocio. Pero tal vez lo abrimos en el momento menos apropiado. O sea, tomamos propias decisiones y a veces no esperamos la indicación correcta de Dios. Yo no sé si eso pasó aquí. Sabían que había la promesa de que iban a conquistar tierras, pero no sé si era la forma en que lo hicieron, porque perdieron. Pero luego pasa esto. Entonces Israel hizo voto a Jehová. El pueblo dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, dice Jehová, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que efectivamente hubo un pacto con Dios, hubo una promesa, hubo un trato, hubo un acercamiento, hubo una intimidad. En aquel tiempo se hablaba así a través de Moisés. Iban a decirle a Moisés las quejas y Moisés intercedía por el pueblo. Ahora tú y yo lo hacemos solitos en nuestra casa. Cualquier proyecto que tenemos, tú y yo oramos directamente a Dios y le pedimos a Dios que Él nos ayude y nos bendiga a través de los proyectos que tenemos. Y aquí hicieron un pacto y dijeron, va Dios. Y el pacto Dios lo cumple. Y va, escucha al pueblo y entrega al enemigo en sus manos. Hasta ahí dices, ok, Dios cumpliendo lo que había prometido. Dios cumpliendo todo lo que el pueblo de Dios había pasado por el desierto. Dios todo lo que dijo lo estaba cumpliendo. Él estaba firme en sus promesas. Él seguía cumpliendo, así como a ti y a mí, que tenemos proyectos, tenemos situaciones y Dios nos cumple. De una u otra manera seguimos escuchando y viendo la mano de Dios en nuestras vidas, a pesar de cualquier desierto que tú y yo estemos pasando. Amén. Bien, siguiente versículo dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le decían, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Acababan de ver su mano derrotando al enemigo y otra vez volvían a quejarse.
¿Para qué nos traes aquí a morir en el desierto? Estamos cansados. Dice, nuestra alma está fastidiada. ¿Por qué quieres que moramos aquí si no hay ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio, dice, y ese pan tan liviano ya no nos interesa, no nos gusta. ¿Saben de qué pan se refieren? Al maná que caía del cielo. Increíble, pero después de una gran victoria comenzaba una gran derrota personal del pueblo de Dios. ¿En qué batalla? Pues en la mente. Y en este caso en los deseos personales. Dice versículo 5: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Ves? Pasaje que sigue dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, vivirá. Aquel que fuera mordido por una serpiente venenosa, por supuesto, y mirare esa asta con una serpiente de bronce que hizo Moisés, aquel que la mire, vivirá. Eso está tremendo, ¿eh? Se escucha raro. Y seamos sinceros, se ve muy raro. Vamos viendo por qué. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, ¿cómo? ¿Hacía magia? ¿Cómo es que viendo una serpiente de bronce va a vivir? Una persona que ha sido mordida por una serpiente muy venenosa. Lo vemos al final. Dejamos ahí como que el ascua, la duda. Bien, ¿qué pasa en el desierto? ¿Qué pasa en un desierto cuando tú y yo estamos pasando un desierto? Lo primero que cambia es nuestra manera de hablar. ¿Qué hacemos en un desierto? ¿Qué hacemos cuando no nos salen bien las cosas, familia? Híjole, nos quejamos. Comenzamos a hablar mal. Aquí es donde podemos tener un foco de atención. ¿Qué está pasando conmigo? Ahora nada me gusta, ahora nada me llena, ahora de todo me quejo. Ahora todo lo veo mal, cuando antes no lo veía mal. Ahora comienzo a quejarme de muchas cosas que están pasando y yo antes no lo hacía. Eso sucede en un desierto. Nuestra forma de hablar comienza a cambiar. Recuerden que dice la palabra de Dios que lo que sale de nuestra boca es porque está en el corazón. Así dice la Biblia. Y si nos detenemos tantito y nos ponemos en un espejo y hacemos un pequeño balance, ¿qué es lo que más sale de mi boca? Eso es lo que está en nuestro corazón. Y si resulta que lo que más sale de nuestra boca son las quejas, el hablar mal, el sentirnos insoportables, el estar irritables ante los demás, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mis compañeros, es porque estoy en un desierto. Estoy pasando por un desierto y quizás no me estoy dando cuenta, pero comienzo a dejarme llevar por la influencia de este desierto. Número 2, vamos a poner muchos puntos. Número 2, el desierto llega en medio de nuestras luchas. ¿Han escuchado el término no bíblico, me llueve sobre mojado? Creo que sí, ¿no? Eso de que me llueve sobre mojado, o sea, ya estoy mal y todavía me cae lluvia. Ya estuvo. Bien, ese es el desierto del que hablamos aquí. O sea, realmente aquí hay cosas que están pasando. Lo que mencioné al principio de la pandemia, quizás no estaba bien el negocio, llegó la pandemia y cerró. Quizás yo no estoy bien con algo, pero llega una cosa externa que no tiene nada que ver ahí, llega y me vuelve a frustrar. En el desierto llega en medio de nuestras luchas. Pero hay un buen ejemplo ahí en la Biblia que dice que si te falta fe, pídele a Dios y Él te la va a dar. Si te falta fe, si te falta echarle ganas, ahínco, denuedo, amor, pasión, pídesela a Dios y Él te lo va a dar. Te hace falta crecer, te hace falta fe, pídesela a Dios y Él te lo va a dar de gran manera. Pero aquí algo muy importante, de repente este pasaje lo podemos confundir,
Decirle, Señor, regálame fe porque necesito fe. Pero ¿cómo va a darte fe Dios? Saca una varita mágica y te dice, ¡plim! Hijo, ya está, tienes fe. Y sales en la mañana como un hombre nuevo o una mujer. No pasa así. ¿Cómo nos regala la fe Dios? ¿A través de qué? Te va a poner una circunstancia en la cual necesites fe para que tu fe crezca. O sea, cualquier circunstancia que estemos viviendo es porque Dios nos está hablando a ti y a mí de alguna manera. Y esa circunstancia que vives ahora es precisamente la medida de fe que Dios te quiere dar. Porque hay quien dice, ay, pero ese problemita, sí, para aquella persona es un problema muy grande. Para ti no, bien por ti. No, mi problema es mayor. Ok, pero hay alguien que tiene problemas todavía más grandes que el tuyo. ¿De qué hablamos entonces? De que Dios te regala una medida de fe. ¿Y sabes qué? Una buena noticia. Dios no nos da más de lo que tú y yo podemos soportar. Eso es importante. Dios no nos da más. Si en este momento sentimos que estamos en un desierto y sentimos que estamos tocando el piso, no hay problema. Aguanto. Porque Dios no nos va a dar a lo que no soportemos. Para eso fuimos tú y yo levantados y creados con una medida de fe. De tal manera que Dios permite ese tiempo de desierto para fortalecernos en fe y en crecimiento espiritual. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey Reyes. Amén. Yo creo firmemente que así es. Número 3. El desierto trae conflicto a nuestras relaciones. Oh, ese desierto provoca separaciones, divorcios. Ese desierto provoca quiebras de negocios. Ese desierto provoca que las relaciones padres e hijos también se caigan. ¿Y sabes por qué? Porque en un desierto se olvida la palabra perdonar. Se olvida la palabra perdonar. ¿Por qué? Porque estoy viendo tan fuerte mi desierto que ya no me interesa lo que le está pasando al que está al lado. O sea, no perdono. Eso provoca un desierto. Y lo curioso es que a veces ni cuenta nos damos, pero no estamos perdonando al que nos ha hecho la ofensa. Curiosamente, ni siquiera a nosotros mismos nos perdonamos de lo que hacemos. El pastor Escalante ahorita habló de eso, acerca de que si estamos pasando por una situación y sentimos carga, Dios nos ha perdonado ahorita. Si teníamos dudas. Entonces Dios lo hace, pero a veces sentimos que ni nosotros mismos nos podemos perdonar de lo que hemos hecho. Eso trae como consecuencia también el desierto. Número 4. En el desierto se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y eso es muy común, que olvidemos de dónde nos sacó Dios. Imagínense el pueblo de Israel. ¿Vieron cómo se abrió el mar y pasaron en seco? Ellos pudieron ver una nube que les daba sombra en el desierto en el día, y por la noche una columna de fuego que les alumbraba su paso. Pudieron ver cómo salía agua de la peña en pleno desierto. Pudieron ver cómo caía maná del cielo, cómo los alimentaba, etcétera. Y aún seguían quejándose de la nueva forma de vivir. Y uno dice, ay, esos hermanos, espérame, nos pasa lo mismo. De manera ahora en lo espiritual, ahora en la gracia que ahora vivimos, nos pasa lo mismo. Si yo te pidiera que levantaras la mano, si alguna vez has visto que Dios ha hecho un milagro en tu vida, estoy seguro que no va a haber nadie que se quede con las manos abajo. Estoy seguro que Dios ha hecho no uno, no dos, no tres. Hemos visto cuántas veces y de dónde nos ha sacado Dios. Todos podemos decir de dónde nos ha sacado Dios, y en este momento puede que llegue a tu mente un pensamiento de esos. Y sin embargo, ¿qué pasa? Con el tiempo como que se nos olvida. Y cuando olvidamos eso, entonces empezamos a ver otras cosas que ya no tienen nada que ver. Y comenzamos a ser de alguna manera no agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Eso sucede ¿en dónde? En un desierto. Vemos el número 5.
En el desierto maximizamos nuestros dolores y minimizamos los dolores de los demás. Esto pasa en un desierto. O sea, nos quitamos lo empático, comienza un egoísmo, primero yo, después yo y al último yo. Esto pasa en un desierto. Comenzamos a hacer como que muy grande mi problema y los demás no me interesan. Yo quiero salir de mi problema. A veces escuchamos conversaciones, no sé si ha pasado. La vez pasada nos reíamos en la oficina algo de algo así. ¿Qué tal parece que es una competencia? No. Mi problema es más fuerte. El tuyo no es nada. Y sale el de acá, no has escuchado el mío. Yo tengo más problemas y está más grande. Y sale de este lado, no, ustedes no me hacen nada. Mi problema es más fuerte todavía. Tal parece que hay esta competencia. A ver quién entiende la situación más difícil. Y la verdad es que esto pasa en el desierto. Nuestra mente se empieza a cerrar y empezamos a ver las circunstancias en lugar de mirar hacia arriba. Y cuando vemos las circunstancias en lugar de mirar hacia arriba, pasan estas cosas. Y si alguien quiere ayuda, ya no lo vemos, o no nos importa, o nos deja de importar. ¿Por qué? Porque mi problema me está rebasando y yo tengo muchos problemas que resolver y no tengo tiempo para escucharte a ti, familia. Ya no tengo tiempo para oírte, mi hermano. No tengo tiempo para atenderte porque tengo problemas más grandes que tú y son más importantes. Y empieza una justificación, pero no que primero es la familia. Bueno, entonces voy a sacar mi problema y cuando salga de mis problemas, de todos mis problemas, entonces iré a la iglesia a servir. Antes no, porque tengo problemas. A la iglesia cuando no los tengas. Cuando tenga ya 0 problemas, voy a servir. ¿Irá a pasar eso? Dios quiera, ¿va? Pero es difícil, porque a veces salimos de uno y entramos a otro. Y entonces, ¿cuándo vamos a servirle a Dios? Entonces, ¿cuándo le vamos a dar a la persona que está al lado? Entonces, ¿cuándo le vamos a hacer caso al que necesita una palabra de parte de Dios? Yo me sé toda la Biblia, sí, pero no la compartimos. Entonces, ¿esto funciona o de qué sirve? Pues no de mucho. No de mucho. Bien, 6. En el desierto hacemos muchas declaraciones vanas. Esto pasa en un desierto. Realmente comenzamos a decir cosas, y me atrevo de esta manera, a decir cosas que el mundo nos habla y no las creemos. Y comenzamos a llevarnos con la corriente de este mundo. Y en vez de jalarlos a ellos, nos unimos a ellos. Y esto sale peor. Esto pasa mientras estamos en un desierto. Pero seguimos con la palabra. Juan 3, 14 y 15. Dice la Biblia: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que al mirar la serpiente había sanidad? Hay muchas explicaciones que a veces se dan. Les comparto lo que yo entiendo de parte de Dios, de la Biblia. La serpiente viene siendo una representación, una palabra profética de lo que iba a pasar. En aquel tiempo recordemos que no había la gracia, era únicamente la ley. Pero la Biblia es profética y la serpiente representa al pecado. Y sin embargo dice, bueno, pero ¿cómo se le pide al pecado? No es que se le pidiera al pecado, lo que pasa es que la representación de esa serpiente es el Nuevo Testamento, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz, todos nuestros pecados, todos cayeron sobre Él. Él murió llevándose todos nuestros pecados, todos. Y se hizo, por tanto, lo digo de manera literal, la persona más pecadora del mundo por nuestros pecados. Y Él tuvo que morir así, para poder llevarse nuestras cargas y pecados y poder levantarse con toda su gloria. Y la serpiente es el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es profético. Es algo profético realmente.
No es que la serpiente fuera buena o fuera milagrosa, era la representación profética de lo que iba a pasar cuando viniera el Hijo de Dios, cuando viniera Cristo Jesús. Esa representación, ahora en la gracia que estamos viviendo, ahora vamos no precisamente hacia una escultura, sino vamos directamente y recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Y cuando nos muerde una serpiente, llámese problemas, llámese calumnias, llámese economías, llámese salud, llámese como se llame, nosotros miramos ahora de manera espiritual a este Jesús que fue crucificado por ti y por mí, y ahora le pedimos, y con fe entonces tú y yo somos levantados de cualquier desierto, por muy grande que se vea. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tremendo, esa representación se escucha muy rara, pero es algo profético. Ya se hablaba de Jesús desde aquellos tiempos, ya había palabra de parte de Dios acerca de lo que iba a pasar, solo que quizás no se entendía. Ahora que ya Jesús vino y Él nos las ha revelado, entonces entendemos cuál es la causa. Porque yo estaba viendo que el logotipo no sé si el logotipo de la comunidad médica es precisamente una serpiente en un asta. Lo tienen como un logotipo. Entonces me imagino que ellos lo ponen ahí, lo toman de la Biblia, como que para que aquel que mire va a sanar. Solamente es un simbolismo, pero lo utilizan. Pero hay que explicarles el por qué, porque es importante que sepan que esto representa a Jesús. Bien, dice el último pasaje, Oseas 2:14 al 15, el tiempo. Dice la Biblia: pero he aquí que yo lo traeré y la llevaré al desierto. ¿A quién? A su iglesia. Aquí el pasaje habla de una mujer, pero vamos a meternos como si fuéramos la iglesia. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Dónde nos va a hablar Dios? Sí, en un desierto. Por eso es la bendición de la que hablo hoy. Sí, parece inverosímil, pero donde más escuchamos la voz de Dios es cuando estamos viviendo una situación difícil. Cuando tal parece que necesitamos vivir una situación adversa, difícil, dura, donde uno dice: voy a poner mis rodillas en el piso porque esta vez estoy sintiendo que no voy a poder. Cuando el corazón deja de ser duro, cuando se deja de ser una piedra y se convierte en un corazón de recibir la palabra que escuchas, el mensaje que escuchas, sea de quien lo predique, entonces llega. Cuando estamos en un desierto es cuando más miramos hacia arriba. Y dice aquí la palabra: lo llevaré. ¿A dónde? A un desierto. ¿Qué se refiere? A un lugar de intimidad conmigo. Y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí es tremendo, pero el Señor nos está hablando de una manera profética. Grupo de alabanza, le pido que pase, por favor. Familia, sabemos que es bien difícil. Sabemos que no puedes llegar, lo digo con toda la honestidad, y dar una palmadita al que está a tu lado y decirle: no te preocupes, hombre, es un problemita, al rato pasa, y darle su palmada y ya, vete a tu casa, aquí no pasa nada. Sabemos que no funciona así. Dios, en su infinita misericordia, sí nos está esperando a que tú y yo podamos dejar de ver las circunstancias y poner atención a Él. Eso es lo que hacemos en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. ¿Para qué miramos circunstancias? No nos van a ayudar, no nos van a sacar. Necesitamos mirar hacia arriba y pedirle a Dios la ayuda que tú y yo necesitamos. Pero es importante que necesitamos tú y yo entender que necesitamos la ayuda. A veces hay un
pequeña parte ahí que se llama egoísmo quizás, o que se llama soberbia tal vez, y podemos decir, es que yo puedo, ya una vez salí de ese problema, ¿por qué no salir otra vez del problema? ¿Acaso no nos ponemos a pensar que esa vez que salimos del problema fue también el mismo Dios que nos sacó de esa situación? ¿Saben por qué no llegaba el pueblo de Dios a la tierra prometida? ¿Por qué en lugar de 40 días se hicieron 40 años? Porque caminaban en círculos. Era aquí salida de Egipto, aquí la tierra prometida, y llegando por aquí daban la vuelta y regresaban, y por acá daban la vuelta y regresaban, y caminando en círculos. ¿Por qué no se iban derechos de una vez de Egipto a la tierra prometida? ¿Por qué no avanzaban en línea recta? ¿Por qué tenían que dar vueltas en un desierto? ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros ahorita. ¿Por qué no salgo de mi problema? ¿Por qué no se arregla mi situación familiar? ¿Por qué no prospera mi negocio? ¿Por qué mi relación con mis hijos está fracturada? ¿Por qué mi relación con los demás no funciona? ¿Por qué no está pasando lo que quiero que pase? ¿No será quizás que estamos dando vueltas en ese desierto y no hemos tenido el valor o la humildad de pedirle a Dios que nos entregue la tierra prometida? Y quizás seguimos dando vueltas y quejándonos y no perdonando y no mostrando empatía con el que necesita, y seguimos en la corriente de este mundo, todo lo que acabo de mencionar, y seguimos dando vueltas en el desierto, sabiendo que la bendición está ahí. Prácticamente cuando llego a este punto de la rueda, la puedo estar viendo, la puedo palpar, la puedo sentir, pero hay algo que pasa y doy la vuelta y me aviento otra vuelta. ¿Cuántas vueltas queremos dar? ¿Quién decide esto? ¿Dios? No, Él ya prometió la tierra y la está entregando. Entonces, ¿de quién depende dar tantas vueltas? Depende de ti y depende de mí. El día que tomamos las decisiones correctas, el día que ponemos rodillas en el piso, el día que le decimos a Dios, Señor, yo no puedo solo, necesito de ti, por favor, ayúdame, me entrego completamente a ti, haz tu voluntad en mi vida, porque ya vi que con mi voluntad no funciona. Ese día, yo creo que ese día va a ser un tremendo avance, y es muy posible que sea la primer tierra conquistada. ¿Cuál? No sé, la de mi carácter, la de mis hijos, la de mi trabajo, y posteriormente, después de haber conquistado esa primer tierra, va la segunda conquista, la otra parte que tengo necesidad, que mi familia esté junta, y cuando mi familia esté junta, voy por la siguiente ciudad a conquistar. ¿Cuál es? La de mi trabajo. Y voy a la siguiente ciudad. ¿Cuál es? La del ministerio. Por fin le voy a hablar a más personas. Y cuando yo comienzo a hablar a más personas, Dios me ministra también a mí. Y entonces me lleno de parte de Dios, y me dan ganas de seguir echándole ganas. Porque cuando ministramos a alguien, nos ministramos a nosotros mismos. Lo hacemos doble, mis hermanos. Y sales satisfecho, lleno, pleno, porque le compartiste una palabra a una persona que le bendijo, y a la vez sales tú y dices, Dios, yo no pensé decirle eso, pero esto entiendo que vino de ti, gracias, porque se fue bendecido la persona, y yo me voy todavía más bendecido, porque pude ver tu mano usando mi vida. Amén. Y eso es lo que yo deseo, que tú me utilices, Señor. Déjame ser tus manos aquí, Dios. Yo te pido que me dejes ser tus manos. Perfecto no soy, no tengo un cabello de perfecto, tengo 1000 problemas, y a cada rato me tropiezo y me caigo muchas veces, y reconozco que la riego, reconozco que a veces no puedo, reconozco que estoy fallando. Pero ¿qué? ¿Voy a esperar a ser perfecto para predicar? No se puede. Si eso esperáramos, aquí no se pararía absolutamente nadie, porque perfectos no se puede. Hay una lucha y caemos constantemente, pero ahí tenemos un Dios que, a pesar de que estamos ahí,
nos vuelva a levantar. Y si Él quiere que cuando te levanta tú predicas, predica entonces. Si Él nos levanta a pesar de cualquier situación adversa que vivimos, y lo que quiere es que nos levanta para predicar, predica. Si nos levanta para perdonar a la familia, perdona. Si nos levanta para levantar el ministerio, levanta el ministerio. Si te levanta para servir, sirve con agrado y con voluntad. Pero no te quedes callado, no te quedes estático, no vivamos en un desierto. No se vale sufrir por sufrir, no se vale. Nos ponemos en pie, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por hablarnos hoy. Gracias porque siempre nos hablas a través de 1000 situaciones. Siempre nos hablas. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des el valor, la sabiduría, Señor, pero sobre todo la humildad de reconocer que no podemos. Pon tu mano en tu corazón, díselo a Dios de todo corazón. Habla con Dios, habla con Dios. Señor, confesamos que no podemos, que nos equivocamos todos los días, que cometemos errores todos los días, y muchas veces son horrores. No sé por qué a veces no controlamos las cosas. Nos hace falta tu sabiduría. Perdónanos, Señor, por lo que estamos haciendo mal, y ayúdanos a hacer las cosas bien. Ayúdanos, porque no podemos hacerlo sin ti, Señor. Permite que podamos conquistar la primer ciudad que tenemos. Tú conoces cuál es lo que más nos está afligiendo, Señor. Ayúdanos a conquistar esa próxima ciudad, y de ahí la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, Señor. Pero no nos dejes estar estáticos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que a partir de hoy en el calendario de los cielos haya una marca, y que a partir de hoy yo pueda dejar de ser el mismo y ser una persona que no se quiere quedar viviendo en un desierto, y que sale a conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.